nuevamente en nuestro sexto capítulo de el podcast 100 años y contando. Aquí Víctor Orellana me acompaña hoy día en este capítulo tremendo. Se viene cotodísimo el capítulo ahí con grandes invitades. Hemos llamado a este capítulo Trabajo Social y Procesos de Reforma. Y de algún modo este es un capítulo que conecta con algunas de las cuestiones que conversamos en el capítulo 2 con Margarita Rosas, porque vamos a viajar también en el tiempo y vamos a hablar de los procesos de reforma que han acompañado al trabajo social en su conformación, pero también han sido identitarios del trabajo social. No sé qué piensas tú sobre la idea de reforma y trabajo social. Bueno, de reforma y trabajo social tenemos varios momentos en nuestra historia, ¿no? En que el trabajo social nace con ciertas características y los propios movimientos internos hacen que necesariamente cosas que parecían conquistadas como en la base de la disciplina de la profesión se pongan en cuestión. Necesitamos elementos nuevos. Es interesante recuperar eso de nuestra historia porque nos coloca la idea de que hoy día aquello que parece inamovible también puede ser cuestionado y transformado. Me gusta esta idea como de pensar el movimiento y la transformación como un elemento ineludible finalmente de la identidad del trabajo social. Eso. ¿Qué vamos a ver hoy día, Víctor? Hoy día tenemos nuestras secciones de siempre, ¿no? Aparte de nuestra invitada que ya viene, vamos a tener nuestra sección de 100 voces y también nuestra sección viajera. Recordemos que la viajera en nuestro capítulo anterior se fue a los inicios, ¿sí? Se fue a la fundación de la primera escuela. Tuvimos ahí la importancia de rescatar el contexto social, ¿sí? No quisimos hacerlo así también, como rescatar el contexto social en el que emerge la primera escuela, un contexto social marcadísimo por lo que se llama, ¿no? La cuestión social, huelgas obreras, clases trabajadoras demandando al Estado. Procesos migratorios, además. Procesos migratorios, las salitreras, migración campo-ciudad, la conformación y la aglomeración de las nuevas ciudades. Y de repente la sociedad y el Estado se ven en la necesidad de responder más allá, digamos, de la represión, más allá de ciertos elementos con una disciplina pensada científicamente, y así emerge nuestro trabajo social, nuestro servicio social en 1925, que fue el último lugar donde estuvo nuestra viajera. Entonces nos preguntamos dónde aparecerá la viajera en este nuevo capítulo de 100 años y contando. Veamos el episodio 6 de Viajeras. Allá vamos. Allá vamos. Viajera. Episodio 6. Salta. Llegamos, mire. Ahí está la casona grande. ¿La ve? Ahí, donde dice Junta Nacional de Beneficencia. Señoritas, qué bueno que llegaron. Por favor, adelante. Entremos. Aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Venimos aquí a orar por los caídos. ¿Las encontraste? ¿Qué cosa? Las carpetas, Amparo, las que viniste a buscar. Ah, sí, las tengo aquí. Mira, encontré esta. La de los 8 de Valparaíso. Estupendo. La María Luisa la estaba necesitando. Encontré esta también. Dice cárcel de médicos, de la calle Agustina. Creo que la Daniela me había hablado de esa el otro día. ¿Se las llevas también? Sí, yo se las llevo. Gracias, Luisa. Shh. Victoria. Acuérdate que ahora me llamo Victoria. ¿Verdad? Nos vemos. Este ha sido el viaje que más me ha costado entender. Todavía no sé bien por dónde entré, ni por dónde iba a salir. Rodeada de carpetas, revistas y archivos. La Vicaría de la Solidaridad
Fue un oasis de humanidad en un desierto de horrores. Tratábamos de hacer una vida normal, con los abogados, las colegas asistentes sociales. Me perdía a veces, leyendo los relatos y los testimonios. A mí me fueron a buscar a la casa. Era de noche. Me sacaron casi sin ropa, descalzo. Eran marinos. Buscaban armas, decían. Desordenaron todo. Me golpearon, me subieron a una patrulla, vendado. No podía ver nada, pero por las vueltas y la brisa marina supe que estaba cerca del mar, en unos acantilados. Me dijeron que me iban a tirar al roquerío. Entre el frío y el miedo pensé en mi madre cuando abrieron la puerta de la patrulla. Hasta aquí llegaste, me dijeron. Salta, salta. Caí al suelo, con las manos amarradas en mi espalda, mientras los marinos se reían. Me quedé inmóvil y así estuve, recibiendo golpes hasta quedar inconsciente. Solo cuando desperté y por el mal olor y el movimiento del piso, supe que estaba arriba de un barco. Amparo, Amparo, ¿te falta mucho? Hay protestas afuera y tenemos que prepararnos, porque van a empezar a llegar los heridos. Estoy casi lista. Termino de leer esto y voy. En el barco éramos cientos. Estábamos en las bodegas. Comíamos muy poco. Pero a pesar de todo, habían algunos que se las arreglaban para hacer leceras, shows de payasos, concursos de chistes. Nos hacían sentir bien. Estábamos mal, pero estábamos juntos. El día antes de que me soltaran, liberaron a unos presos brasileños. Iban muy maltratados, pero aún así se despidieron con la mano en alto. Nosotros también los despedimos, cantando. Igual he quedado impactada con este capítulo de Viajeras. Siempre el equipo de Víctor y sus estudiantes nos traen a la luz episodios que igual han sido difíciles en la historia del trabajo social, y me parece que el trabajo de archivo y de recuperación de la memoria que hizo la Vicaría de la Solidaridad fue clave para poder entender estos momentos de nuestra historia. Así que le agradezco profundamente al equipo de Viajeras por poner algunas cuestiones que son incómodas, para pensar que no todo ha sido luz en la historia del trabajo social, sino que también tenemos nuestras propias sombras. A propósito de las secciones de este podcast, quiero contarles que hoy día tenemos a una entrevistada muy especial. Ella es Lili Peñafiel, es trabajadora social. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, Gabriela. Bien, muy bien. Lili es egresada de la Escuela Alejandro del Río, que se llamó originalmente la Escuela de la Junta de Beneficencia, ¿no es cierto?, Sí. Servicio Social. Entró a estudiar en el año 59 y egresó en el año 64, así que hace 60 años atrás que Lili es trabajadora social y tiene una trayectoria muy interesante, y por eso la hemos invitado a este episodio número 6, porque entrelaza de algún modo su vida con distintos procesos sociales y políticos que han afectado a este país. Voy a mencionar solo algunos y luego le vamos a preguntar a la Lili con más detalle. Pero por cierto, ella vivió procesos como la reforma agraria, la reforma universitaria, la propia proceso de reconceptualización del trabajo social, por cierto, la dictadura, el exilio y el retorno. Es un privilegio para nosotros, Lili, tenerte aquí en la radio Juan Gómez Muchas Milla. gracias. Estamos muy contentas. Para así. mí poder transmitir la historia, la experiencia personal y profesional del trabajo social, para mí
es muy significativo. Muchas gracias, Lili. Lili es una viajera incansable. Ha venido desde Iquique, así como en el episodio 5 teníamos nuestra entrevistada que vino desde Temuco. Vivi ha venido desde Iquique, pero ha vivido en Santiago, en Valdivia, en Argelia y por lo tanto ha sido protagonista también de numerosos viajes y de historia. Pero vamos a partir contándonos un poco, Lili, ¿cómo llegaste al trabajo social? ¿Cómo fue tu acercamiento primero? Bueno, yo soy de Iquique y soy de una familia de pampinos, de las obreras, de los obreros del salitre. Toda la familia de mi mamá eran obreros del salitre, de los obreros que eran los más básicos dentro de las categorías que había en las oficinas salitreras. Y desde muy chica visitaba las oficinas salitreras de Humberton y Santa Laura. Perfecto, porque ahí tenías a tus parientes todavía. Estaba mi abuelita y estaban mis tíos, los hermanos de mi mamá. Varios hermanos de mi mamá, varios primos, como 15 primos. Perfecto. Eran familias numerosas también las de mis tíos. Y me impregné de toda esa historia y yo reflexionaba cuando chica desde la pobreza en que vivían los trabajadores de La Pampa. Y en ese tiempo yo lo único que pensaba desde los 10, 12 años que quería ser o abogada de los pobres o asistente social. ¿Y cómo, pero que algo podía hacer eso por te iba las a decir, personas. ¿y cómo supiste que había algo así como una profesión que se llamaba servicio social o asistente social en esa época? Bueno, en Iquique habían pocas asistentes sociales, ¿Ya? pero conocí una asistente social. Mi mamá me llevó a conversar con ella y ella me habló de la escuela Alejandro del Río. Ya. Y también yo sabía que habían 2 escuelas más, que era la de la Lucio Córdoba y la Elvira Mate. Pero me interesó mucho la historia de la escuela Alejandro del Río y quise postular a esa escuela. En ese tiempo yo egresé del liceo del año 58, se daba bachillerato, me fue bien en el bachillerato, y a la única escuela que postulé fue a la Alejandro del Río. Quiero saber eso porque nuestra audiencia a lo mejor no lo entiende, pero cuando la Lili dice postulaste por carta, por correo, estabas en Iquique, No, había un sistema. Había ¿Cómo que era? inscribirse con el bachillerato, pero además te daban hora para una entrevista. ¿Entrevista presencial? Una entrevista presencial con la directora y algunas supervisoras de la escuela, que era bastante rigurosa. Te preguntaban un poco de tu historia familiar, de por qué, un poco lo que tú me preguntas, por qué quería estudiar trabajo social. Y era muy focalizada la entrevista como para descubrir realmente el interés que tú tenías en la carrera. Y después había que ir a ver si estabas en la lista de seleccionados. ¿Y eran unas listas que se publicaban? Se publicaba en la escuela que estaba ubicada en Agustina 632. Perfecto. En Entonces, pleno centro de Santiago, cerca del Cerro Santa Lucía, cerca del Parque Forestal, donde habitualmente íbamos a estudiar nosotros para las pruebas, para los exámenes con mis compañeras. Éramos puras mujeres. El curso que yo ingresé el año 59 éramos solo mujeres. Al año siguiente ingresó un varón al curso, pero era principalmente una escuela de mujeres, porque había nacido como las visitadoras sociales del año 25, claro. Y eran puras mujeres. Eso implicó, Lili, que para venir a estudiar servicio social tú tuviste que trasladarte desde Iquique hasta Santiago durante mucho tiempo, lo pensaron así, igual es un cambio también de vida. Sí, lo que pasa es que yo nunca había salido de Iquique, mi viaje más largo había sido de Iquique a la oficina Santa Laura y Humberton. Ya, perfecto. Que era donde vivían mis tíos. Y ahí yo iba en vacaciones de invierno, de verano, fines de semana, feriados. Siempre iba a ver a mis tíos, a mi abuelita. Y claro, éramos 8 hermanos y yo era la cuarta que entraba a la universidad. Éramos la primera generación de mi familia que entraba a la universidad. Entonces mi mamá dijo, mi papá había fallecido hacía poco y mi mamá dijo, no puedo mantener a 4 hijos en Santiago, pagando pensión y todo. Y nos vamos como sea a Santiago. Entonces se vinieron, como diríamos antes, con camas y petacas a vivir a Santiago. Claro. Mientras duró tu formación de asistente social, ¿no es sí, cierto? Sí, todos los años que yo vivía en el Paradero 18 de la Gran Avenida, era un viaje largo. Tengo una anécdota, yo no conocía los paraguas. Ya. Entonces ahí bueno, tuve porque que la Lili era del norte, ya sabemos. Tenía que usar paraguas y los perdía generalmente en los buses. Los días de lluvia se me quedaban en los buses porque no estaba acostumbrada a ese artefacto, no lo conocía. Así que me mojaba harto. Me bajaba en la calle Bandera y tenía que caminar hasta Agustina, 3 o 4 cuadras, hasta llegar a las clases. Era muy estricta la escuela, las clases empezaban temprano, eran doble jornada, hasta las 6, 7 de la tarde a veces, muy intensas. Eso quiere decir que te ibas de noche después a tu casa por la Gran Avenida en micro. Le pedimos a la Lili que nos trajera un recuerdo de sus primeros años en la universidad y nos ha traído una fotografía de cuando ella ingresó. En el año 59,
en lo que sería la Semana Mechona. La Semana Mechona, No sé sí. si nos puedes contar un poquito más por qué trajiste esta foto y qué te recuerda o qué te evoca Bueno, esta foto. la tenía entre muchos álbumes antiguos en mi casa, y ordenando, curiosamente encontré esa foto. Me trajo muchos recuerdos, me acuerdo el nombre, no de todas, pero de muchas de mis compañeras de curso. No todas se titularon porque la escuela era muy, muy estricta. Y esta era la generación con la que tú entraste. Claro, Perfecto. era el curso con el que yo entré. No todas fueron a la fiesta mechona porque era tarde. Ya. Y yo tenía afortunadamente un hermano que también estaba en la universidad, en el pedagógico de la Universidad de Chile, y él me acompañaba. Porque Entonces, tú tenías por en eso, esa época 17 años. 18 años. 18 años. Y tenía claro. que ir el paradero 18 de la Gran Avenida, que era bastante lejos, hasta el centro, porque la fiesta mechona la hicieron en la misma escuela. La escuela era un edificio precioso, con un salón de actos que se ocupaba para las titulaciones, para los actos, con salas de clase, con una sala de máquinas de escribir que nos ponían a disposición para hacer los trabajos, porque todos los trabajos lo exigían no manuscritos. Teníamos que entregar los trabajos en máquinas de escribir. Sí, recuerdo esa época por otras personas que he conocido, pero sé que se hacían en máquina de escribir y con Sí. varios calcos. De hecho, las Sí. tesis y las memorias de titulación eran Están con hechas hasta... con papel de calco. Sí, con papel de calco porque se exigían hasta 4 o 5 Sí, copias. 5 ejemplares. Cuéntame, Lili, claro. ¿con qué tesis te titulaste? ¿Cuál fue tu trabajo de memoria de título? Bueno, en ese tiempo había cambiado el plan de estudio de la escuela y era optativo. Al terminar el cuarto año uno tenía que elegir entre hacer una práctica intensiva en una institución de 6 meses, desde marzo, o una tesis. Perfecto. Y la totalidad de mi curso, salvo 2, eligieron práctica, porque eso significaba terminar en noviembre ¿Ya? y titularse en diciembre del mismo año. Ya, perfecto. Del 63 correspondía. Yo elegí una tesis porque una profesora de investigación de la escuela, la señora Ana María Pinto Santa Cruz, que además era investigadora de la Flaxo, me habló y me dijo que había un tema interesante. El obispado de Talca había entregado a los inquilinos del Fondo Los Hilos de Pirque el fondo a través de una cooperativa. Perfecto. Fue la primera reforma agraria que hizo la iglesia. Y no se sabía nada de esa experiencia. Entonces ella me ofreció hacer la tesis en relación a esa experiencia de cambio de estructura. Y la tesis era un título muy largo, se llamaba Cooperativa Agropecuaria Los Hilos Limitada de Pirque. Una experiencia de cambio en la estructura agraria, percepción del cambio por los afectados. Bueno, aquí nuevamente Lili nos ha traído la idea de cambio y reforma Sí. en un proceso que además estaba ocurriendo en Chile, que era la reforma agraria, Sí. ¿no es cierto? Es decir, tú te titulas en un momento Sí. histórico y político de cambio y transformación que también trajo el movimiento de las estructuras, ¿no es Sí, cierto? claro. Lo que pasa es que en el gobierno de Alessandri estaba todo esta obligación casi que exigía Estados Unidos con la Alianza para el Progreso, y Alessandri dictó una reforma agraria que le llamaron la ley del macetero, Sí, que fue muy histórica, y así lo dicen los escritores, porque la ley del macetero significó que los fondos que eran de las cajas de previsión se entregaban en cooperativas agrícolas, pero cualquiera podía comprar una parcela, era a partición individual. Pero los inquilinos de esos fondos no tenían los recursos para comprar un terreno más grande, una parcela. Entonces ellos les entregaban unos huertos chiquititos de autoconsumo y ellos seguían siendo mano de obra barata para los parceleros. ya, entonces fue una reforma que no logró finalmente No, los objetivos no esperados. logró. Y ahí viene una Entonces, segunda reforma, ¿no? Pero eso se llama la ley del macetero. Sí, porque y ellos después hay un libro tenían muy su- famoso que se llama Del macetero al potrero. Claro. Y después, en el gobierno de Frei, se profundiza. Yo ingresé en julio del 64, apenas me titulé a la Cora, me asignaron postulé al sur de Chile, tenía sede en Osorno la oficina, y cambió gobierno de Frei en noviembre de las elecciones, y ahí se profundizó. Yo ya había ingresado a la Cora en las postrimerías del Déjame gobierno ahí de solo Alessandri. comentarle a la audiencia qué es la CORA, porque tal vez no Ah. lo sepan, es la Corporación de Reforma Agraria y Sí. entonces la Lili fue una de las primeras trabajadoras sociales que ingresa al proceso Sí. de reforma agraria. Fuimos las primeras asistentes sociales en políticas públicas agrarias en Chile. Y la Corporación de la Reforma Agraria contrató en Arica también, contrató a lo largo de todo el país. Generalmente fuimos todas recién tituladas, profesionales muy jóvenes, con poca experiencia. Yo había hecho, claro,
Pero la con tu reforma- tesis y, con la tesis. y me imagino que en la malla curricular también tenían cosas de trabajo social rural, ¿o no? No teníamos en la escuela nuestra, la Ah, católica la tenía. católica tenía, La ya, católica perfecto, tenía, sí, sí. pero ellos iban a los fundos a hacer prácticas en los tiempos en que yo me formé. Y tuvimos la suerte, la bendita suerte, que el año 65, yo había estado unos meses, todavía no cumplía un año, llegaron a Chile un grupo importante de exiliados brasileños, con invitados, cuéntale a la audiencia invitados quiénes eran por esos, el quiénes eran gobierno de esos Eduardo exiliados brasileros. Era un conjunto de profesionales que habían trabajado en el gobierno brasileño, hubo allá un golpe de Estado, y los invitó el gobierno de Frei Montalva a hacer un aporte significativo a las políticas públicas en Chile. Y hubo un grupo que se asignó justamente a la reforma agraria, con Paulo Freire a la cabeza, un filósofo y educador brasileño, que él tenía toda una teoría sobre la liberación del ser humano, sobre la conciencia mágica, esto de que nada se puede cambiar, versus la conciencia crítica, que sí las cosas se pueden cambiar, y tenía además un modelo de alfabetización muy desde la base rural, Sí, principalmente. ahí me parece, Lili, que es una experiencia como muy significativa para ti y para este grupo de jóvenes trabajadoras sociales o asistentes sociales encontrarse, ¿no es cierto?, con una de las personas que lideró un movimiento, Sí. que es un movimiento, ¿no es cierto?, de Que todavía alfabetización existe. y que es citado y que es Sí, revisado sí. hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está vigente Paulo Freire. Nos capacitaron a todas en Santiago, y el compromiso dentro del Departamento de Desarrollo Campesino, donde yo estaba inserta, era poder promover la alfabetización de los campesinos, que muchos eran analfabetos. No solamente las también, sus mujeres también. Hemos hablado poco de las mujeres campesinas en Sí. esta entrevista. ¿Qué visión tuviste de que ellas, como ustedes, jóvenes, universitarias, con formación, seguramente de una generación un poco distinta, con acceso a recursos distintos a las de ellas, cómo traspasaban esta conciencia crítica que habían adquirido en la formación en la escuela Alejandro del Río, pero también en estos procesos de capacitación con los exiliados brasileños? ¿Cómo era el diálogo con las mujeres? Claro, lo que pasa es que ya en la reforma agraria de Frei, igual estaban todavía los huerteros, que se llamaban, que eran estos inquilinos que seguían siendo mano de obra para los parceleros. Habían dos grupos, digamos, los dueños de las parcelas y los huerteros, que eran mano de obra. Pero las mujeres seguían siendo mujeres del campo tradicional, que estaban en su casa, que ayudaban en la siembra, en la cosecha, en las lecherías, porque algunos tenían animales también, pero nunca habían salido de su casa. Muchas de ellas analfabetas Sí, también, claro. doblemente analfabetas. Y había que hacer todo un trabajo de acercamiento, de interés, de entusiasmar a ellas y a sus maridos para que fueran a las escuelas que nosotros armamos en la noche con los profesores rurales. Las escuelas que había en algunas colonias nos prestaban en la noche los directores en los locales. Los profesores también se comprometieron, les pagaba la Cora un pequeño aporte, no era un sueldo, para hacer las clases de alfabetización. A ellos también los capacitaron después en el modelo de Paulo Freire, pero la función principal nuestra era motivar casi casa por casa, uno por uno, a mujeres y a hombres, y a veces a hijas, para que ellos entendieran lo importante que era la alfabetización. Sí, porque estamos hablando de procesos de alfabetización de adultos, ¿no es Claro, cierto? De personas claro. que habían quedado rezagadas del Re- sistema escolar, absolutamente no de habían todo llegado a las progreso, políticas. de Exactamente. todo progreso, no sabían leer ni escribir. Nosotros llegamos y lo primero que vimos es que ellos tenían muchas lagunas previsionales en el seguro obrero obligatorio en ese tiempo. Habían trabajado, no les habían puesto sus imposiciones. Claro, no empezamos- habían contratos escritos o no los podían ellos leer. no sabían firmar, entonces, bueno, tenían todos sus derechos vulnerados en el fondo, sobre todo sus derechos laborales. Y logramos nosotros motivar, armar los grupos de alfabetización, y yo tenía 23 años, y era impresionante llegar en la tarde, en la noche a las escuelas, y estaban ahí ellos llegando a caballo, en sus carretas, como fuera, caminando. Después los de que largas vivían- jornadas laborales también, Claro, ¿no? los que vivían cerca de la escuela llegaban, y lo bueno es que la Corporación de la Reforma Agraria entregó todos los materiales Perfecto. del modelo. Y estas palabras generadoras que eran distintas a lo que nosotros habíamos estudiado cuando aprendimos a leer y escribir. Sí, me imagino. No era el ojo ni nada. No, pues era era vaca, caballo, cerco, siembra. semilla,
siembra, palabras generadoras que a ellos les hacían sentido. Hablando de palabras generadoras, nuestra palabra generadora de este capítulo es reforma. Hemos pasado rápidamente por los tiempos también que tenemos en el podcast por la reforma agraria, pero tú también llegaste a trabajar al Servicio de Bienestar en la Universidad de Chile, en la sede de Osorno, y te tocó la reforma universitaria. ¿Nos puedes contar un poquito qué significó ser protagonista de 2 procesos de reforma en un periodo muy corto y muy intenso, política y socialmente? Sí, siendo yo muy, muy joven. Bueno, yo seguí la reforma agraria, pero después ya nació mi segundo hijo, porque yo hacía mucho trabajo de terreno. Sí. Entonces, y de Arica, de Temuco a Puerto Montt, era mi cargo de asistente social zonal, tuve que renunciar. Y afortunadamente ingresé el año 68 a la Universidad de Chile Osorno, estaba recién la reforma universitaria, que era una universidad distinta a la que yo había conocido también a través de la escuela. ¿Qué significó la reforma universitaria para una institución como la universidad? ¿Qué implicaba? Bueno, implicaba primero autoridades elegidas, que era todo un cambio estructural. Era un cambio estructural. ¿Elegidas por quiénes? Por los 3 estamentos. Elegía el estamento académico, elegía el estamento estudiantil y el estamento administrativo proporcionalmente. Pero igual era un cambio importante. Sí. Era una universidad que tenía carreras del área social, del área económica y también del área agrícola. Agrícola productiva, claro. Y a mí me contrataron como jefe del Servicio de Bienestar Estudiantil. La mayoría de los estudiantes que llegaban ahí eran primera generación de estudiantes de su familia que llegaba a la universidad, de familias muy vulnerables, venían hijos de campesinos. De sectores rurales, me imagino. De sectores rurales, también llegaban estudiantes de Santiago, también de familias de escasos recursos. Muchos traían ya la beca de la enseñanza media de la Junta de Auxilio Escolar y Beca, y nosotros teníamos que hacer todo el proceso técnico, administrativo de la continuidad de las becas, de los que traían ya las becas, y además recibir las postulaciones de los que no tenían esas becas, pero que postulaban con informes sociales. Teníamos larguísimas colas, casi todos postulaban a beneficio. Después descubrimos, trabajando, formamos lo que se llamaba el Comité de Seguridad Integral del Estudiante, que era una maravilla. Estábamos un médico, una enfermera, un médico psiquiatra, una enfermera, un médico general, un orientador y yo. Perfecto. Éramos el equipo profesional de apoyo. Y un delegado de cada carrera de los estudiantes, que hacían también sus demandas, que nosotros teníamos que ver con los pocos recursos que teníamos, cómo satisfacíamos esas demandas. Entre eso, por ejemplo, la alimentación, que muchos eran de provincia y era muy importante. Y ellos pidieron en una oportunidad en el comité administrar ellos el casino, porque el casino era concesionado, encontraban que las comidas eran de mala calidad. Me recuerda un poco los debates que tenemos hasta el día de hoy. Y nosotros nos la jugamos y le dijimos a los estudiantes, ok, pero aquí vamos todos. Nosotros apoyamos, había una nutricionista en otra carrera de alimentación en la universidad, ella nos colaboró gratuitamente con las dietas y nos pusimos a administrar directamente. ¿Ustedes administraron nosotros el casino con los estudiantes que hacían turnos por horario en la caja? Hacíamos caja al final de la jornada, me tenía que quedar yo hasta muy tarde, hasta las últimas carreras, cerrábamos el casino, hacíamos caja todos los días, teníamos un tesorero y nos funcionó muy bien. ¿Y eso era en pleno proceso de reforma universitaria? En parte de la reforma. Parte de la reforma. Y además las otras demandas fueron un pensionado universitario, que no teníamos tampoco, las pensiones eran caras. Para muchos venían estudiantes de Punta Arenas. Yo un par de veces me llevé estudiantes a mi casa porque llegaban, las mamás los dejaban y no tenían en ese momento para pagar una pensión. Entonces yo me los llevaba sencillamente a mi casa mientras veíamos una pensión más. Teníamos listas de pensiones seleccionadas. Cuento corto, al lado de la universidad había una casa de un fondo que estaba como en desuso. La universidad logró, con el apoyo de los estudiantes y la presión de los estudiantes también, y las demandas de ellos, comprar la casa, y no teníamos nada, y vinimos a hacer las demandas a la universidad en Santiago, a la Casa Central, con el
hablamos con el rector, vinimos un grupo grande de estudiantes, teníamos una micro de la UNI, nos vinimos en la micro y logramos que nos entregaran por lo menos las literas. Muy bien, Lili. Esto es lo que Y nos ahí- está contando la Lili, es como el proceso de Y ahí reforma y cómo se hicimos fue con los formando. estudiantes y ahí el aprendizaje es que realmente la participación estudiantil potencia mucho las políticas universitarias, porque se trabaja con las necesidades sentidas de los estudiantes. Sí, ahí nos quedamos con esa idea de la Lili que en el proceso de reforma las políticas participativas y el involucramiento de los actores Sí. hace finalmente la diferencia. Sí, sí. Estamos terminando esta entrevista, Lili, es muy rápida y cortita. Quiero, antes de irnos, solo mostrar esta fotografía que también Lili nos ha traído, que es cuando ellas se titularon de la Escuela Alejandro del Río en el año 64. Estas jóvenes trabajadoras sociales fueron a trabajar a los procesos de reforma que hemos comentado hoy día en este capítulo. Estuvieron en la reforma agraria, estuvieron en la reforma universitaria, fueron partícipes también de los cambios políticos y sociales que hemos vivido en nuestros tiempos. Quiero agradecerte, Lili, por tu Muchas gracias a presencia en ustedes, esta muchas gracias a entrevista. ustedes. Tenemos un regalito para ustedes. Lili también nos trajo regalos que los vamos a mostrar después. Así que esto es parte de nuestro Ay, muchas podcast. Gracias por invitarnos. Gracias. Y gracias, Muchas gracias. sobre todo por venir a conversar con nosotros y contarnos un pedacito de esta historia. Lili nos trajo algunas cosas que vamos a mostrar después, pero solo me atrevo a una premisa, porque nuestro compañero Víctor Orellana está deseoso de mirar esto y se lo estamos anticipando. Este es el primer número de la revista Impacto de la Universidad de Concepción, que fue publicado precisamente en el contexto de reforma universitaria. Sobre eso vamos a volver después y nos despedimos de Lili y vamos a mirar 100 voces y qué nos dicen las voces del día de hoy. De los primeros años de los 70, porque efectivamente siento que había mucho enfoque en los movimientos sociales y en la justicia social. Y estas son cosas que yo encuentro que hoy en día pueden servir mucho al tener estos giros derechistas. Me hubiera gustado estar presente en la constitución de los primeros planes de estudio, las primeras mallas curriculares, de las apuestas de formación de las escuelas de trabajo social. Yo viviría la misma etapa que he vivido. Qué maravilloso sería poder participar nuevamente en una reforma universitaria o en la reorientación filosófica del trabajo social. Sería una maravilla. Eso no lo cambio por nada. Me encantaría viajar a aquella época donde se inicia el trabajo social y conocer de cerca a todas esas personas que dieron vida, que creyeron, que tuvieron la convicción, la pasión y el ímpetu para crear esta disciplina. Me hubiese gustado viajar a la década de los 50 en Chile, cuando se estaba instalando el Servicio Nacional de Salud, para así comprender cuál fue el rol de las asistentes sociales en el despliegue de esta nueva institucionalidad pública. Me hubiera gustado vivir el proceso de reconceptualización del trabajo social y toda la vorágine de discusiones y reflexiones sobre el quehacer de nuestra disciplina, que varias décadas después nos sigue invitando a repensar y resignificar nuestros saberes y nuestras prácticas. Sin duda, me hubiese gustado mucho estar en el proceso de reconceptualización del trabajo social. Creo que fue un tremendo avance para nuestra profesión. Me gustaría haber vivido el proceso de la reconceptualización de nuestra carrera, haber vivenciado aquellas discusiones, aquellas reflexiones en torno al cambio social. Siento que la memoria debe estar presente siempre, sobre todo ahora que se cumplen 100 años de nuestra profesión. La década del 60 y del 70, en donde se buscó transformar la profesión, alejándola de los modelos asistencialistas y funcionalistas e integrándola a las ciencias sociales, en la lucha permanente por las transformaciones sociales y políticas. Me gustaría viajar a los orígenes del trabajo social porque tradicionalmente dentro de la disciplina se ha visto como una etapa poco crítica y hubiera sido interesante ver cómo realmente se dieron las cosas. Bueno, estas voces nos han traído también a los procesos de reforma y, por cierto, a nuestra propia reforma en el trabajo social que se llamó reconceptualización. Pero antes quiero saludar también a la gente que ha apañado con sus videos en 100 voces. Yo sé que no es fácil sintetizar preguntas en 10 segundos, así que desde ya les agradecemos a todos los que han participado y quienes quieran participar, por cierto, nos pueden contactar por nuestras redes sociales para seguir avanzando. Pero me parecía que para Víctor era genial este 100 voces porque es como tu tema, ¿o no?
Sí, bueno, por supuesto. También saludar a la gente que aparece en 100 Voces, mandarles saludos también a nuestro querido profesor Tito Méndez, al norte de Chile, a la profesora Vanessa Jara de la UTA. Y claro, muy interesante escuchar, por supuesto, a Lili, ¿no? Con la historia que nos trae de su participación en reforma agraria. Recordar que en el capítulo 2 de Viajera, la viajera efectivamente, ¿no? Se va a procesos de alfabetización. De hecho, despierta en un campo. Despierta en un campo, le pasan un libro que era, si es que ya lo vieron, era un libro de Paulo Freire, no se dice, pero es el libro Educación como Práctica de Libertad. O sea, tenía todo que ver con esos procesos en que el trabajo social chileno se alimentó de esa criticidad, digamos, latinoamericana, donde Paulo Freire es uno de los, no el único, pero tal vez más icónico de los exponentes, ¿no? Claro, porque claramente la Lili hablaba de los exiliados brasileños, pero nosotros podemos reconocer algunos íconos ahí. Me gusta esta idea de cómo se van enlazando distintos momentos del podcast en la medida que vamos avanzando. Nosotros no queremos prometerle esto, pero a lo mejor al final del capítulo 10 todo se entenderá, pero pensamos que efectivamente son historias entrelazadas. Y en esas historias entrelazadas la Lili nos dejó unos regalos. No, pero estamos alucinando. Estamos alucinando. Mientras estábamos viendo 100 Voces, mostramos, ¿no es cierto?, un poquito esta revista Impacto de la Universidad de Concepción, pero Víctor no la había conocido y no la había visto, así que no sé qué opinas sobre esta revista. Mira, vamos a partir por la revista Impacto de servicio. Yo nunca había visto la versión original. Un ejemplar vivo. Un ejemplar vivo, original, con papel de roneo, la revista Impacto de la Universidad de Concepción, que fue una de las 4 universidades donde avanzó de manera muy, muy significativa los procesos de reconceptualización en 1969, año en que se edita esta revista. De hecho, esta revista, solamente voy a leer la parte de atrás del impreso que ustedes no pueden mirar, y dice: impreso en los talleres de Gómez y Meyer, Tucapel 268, Concepción, Chile, 1969. Y hay un teléfono al que pueden llamar, el 27174. Imagínate, si llamáramos ese teléfono, ¿quién contestaría? Contestaría tal vez alguien que está diciendo, mira, en 1969 en Concepción fue el 4º seminario regional, el primer seminario en el que se acuña el concepto de reconceptualización. Hay mesa en que se habla abiertamente de cambio social, de materialismo histórico, de marxismo, etcétera, etcétera. Es muy importante para Chile y para América Latina. Este ejemplar entonces es algo que nosotros vamos a valorar como un tesoro dentro de nuestro podcast. Sí, y tener además una versión original. Por ejemplo, en esta revista, en este ejemplar, escribe Elizabeth Cabrera. Conocemos a Elizabeth Cabrera en su foto en blanco y negro, bonita, linda ella mirando hacia el lado, pero en su foto en blanco y negro, su foto de detenida desaparecida. Antes de ser víctima de la dictadura, ella tenía sueños, tenía ideas, tenía pensamientos. Acá hay un artículo en que ella escribía sus ideas del trabajo social, la transformación. Así que es un regalo muy lindo que nos trae en ese sentido. Un regalo preciado entonces y con mucha significación, sí, que conecta también con el episodio que escuchamos hoy día sobre viajeras. Y la otra revista que nos regaló Lili, ¿qué es? La Lili, un regalo para nosotros y que queremos disponibilizar para todo el mundo aquí también. Mira, es un ejemplar de la revista de Trabajo Social, que fue editada, fue lanzada, en agosto de 1970, imagínate el año, ¿no? Y muestra un compromiso, pero ¿cómo decirlo? Un tremendo, un significativo compromiso de esa escuela con su proyecto político, con el proyecto político en ese momento. Estamos hablando de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. De la Unidad Popular, claro. Revista de Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social Elvira Mate de Cruchaga, Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de acá Santiago. Y acá adentro hay textos de Diego Palma, de la Teresita Quiró, de colegas que de verdad hicieron un significativo aporte al pensamiento del trabajo social chileno, luego latinoamericano. Entonces, de verdad, tener este tipo de material en este podcast es un privilegio, es un regalo del tiempo, de la historia que nos hace la Lili, que nada, más que agradecido. Sí, yo creo que una de las cosas que hemos ido pensando es que este podcast funciona un poco como una cápsula del tiempo que nos trae ciertas cuestiones para debatir y mostrar. Estamos cerrando nuestro 6º capítulo del podcast. Capítulo 6. Invitarles a seguirnos en redes sociales, a participar también en Voces. Ya les hemos dicho que nos pueden contactar en nuestras redes para poder responder a las preguntas que nos quedan para los siguientes episodios y dejarles invitados a que compartan, a que nos sigan y que, por cierto, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto, nos vemos. Chau, chau. Gracias.